capítulo 37. Bien, aquí tenemos el libro de Ezequiel, capítulo 37, su verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres grande y majestuoso, porque eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. No hay como tú entre los dioses, no hay como tú entre las naciones, no hay como tú entre los reyes. ¿Quién como tú, Abba Padre? No hay semejante a ti. En esta mañana te adora mi alma, te bendice mi alma te da toda gloria, toda honra, todo imperio, toda majestad, porque solo tú eres Dios grande, arriba en el cielo, debajo de la tierra y debajo de las aguas. Eres mi Dios. Gracias, Señor. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Y el tema que queremos compartir en esta mañana es: cuando toda tu esperanza se acaban y tu condición es irreparable. O más bien, para sintetizar, cuando tu condición es irreparable. Tenemos esta palabra, dice la Biblia, aquí mismo donde estuvimos leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 37, su verso 1 en adelante, de que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. La mano de Dios vino sobre mí y me llevó al valle de los huesos secos. En primer lugar, amados, cuando la mano de Dios viene sobre una persona, hay una catapultación, hay un cambio, hay un levantamiento. Hay una transformación de mente y de corazón, y muchas veces aún físico. Hay una transformación cuando la mano de Dios viene sobre un ente o sobre una sierva o un siervo. Hay una transformación cognitiva, hay una transformación espiritual, hay una transformación emocional, de tal manera que tus emociones, tus condiciones se conectan al cielo. Y allí Dios le muestra a Ezequiel lo peor de lo peor que usted y yo podemos visualizar y digerir de cualquier situación. Allí hay una condición irreparable, no hay solución, no hay esperanza, y lo lleva al valle de los huesos secos. Espiritualmente, en aquellos tiempos de mucha guerra, de mucho conflicto, de naciones contra naciones, pues muy a menudo se encontraban valle de huesos secos, literalmente de hombres muertos, porque ellos buscaban un espacio para la guerra donde supuestamente el rey le convenía efectuar la guerra. Y allí pues quedaban muchos hombres muertos y el pueblo debilitado y limitado para enterrar todos esos muertos. De tal manera que ese valle o ese campo se aislaba y se dejaban esos hombres muertos. Solamente pues acudían a buscar algunos hombres importantes como los reyes, y si algunos de esos soldados eran importantes y tenían una familia que habían quedado fortalecida, pues iban y buscaban sus muertos. Los demás muertos de los enemigos
de lo que habían perdido, pues no pasaban por ahí, se quedaban ahí. Esos huesos pues pasaban las temporadas, pasaban los años, los meses, las semanas y los días, cayéndole lluvia, cayéndole sereno, pues allí aquellos huesos pues se ponían blanco a causa del sol y se debilitaban y se decomponían de tal manera que al tiempo pues ya allí solamente quedaba polvo y hueso seco en gran manera. De tal manera que este valle le presenta a Dios a Ezequiel, simbolizando la condición de Israel que estaba pasando en los años 500 antes de Jesucristo. De tal manera que en los años 500 antes de Jesucristo, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, ambos se estaban cautivos bajo la autoridad de Nabucodonosor, bajo la autoridad de Babilonia, bajo su reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el imperio mundial del entonces de los años 590 a 550 antes de Jesucristo. No hay quien pueda afrentar a Nabucodonosor, de tal manera que Jerusalén y Judá no tienen esperanza, porque no hay quien pueda levantarse contra Nabucodonosor. Más bien la potencia mundial del entonces de los años 500 antes de Jesucristo. No hay esperanza. Esto es lo que Dios quiere presentarle y les presenta al profeta Ezequiel. Y le lleva al valle de los huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Él sabe que no hay condición humana. Él sabe que no hay solución en estos huesos. Que la misma Biblia registra, el mismo versículo, texto, registra que no hay esperanza. Estaban secos en gran manera. Él le dice: tú lo sabes, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no sé ni puedo entender si vivirán, porque estaban secos en gran manera y esparcidos, porque muy a menudo aún encima de esos huesos secos se efectuaban conflictos y guerra, y los caballos pisaban esos huesos, los rompían, y de repente, a causa de la presión del caballo, un hueso roto caía para allá, y se veían esa situación de los huesos. Así estaba Israel y Judá, cautivo bajo la autoridad de Nabucodonosor. No había esperanza de poder restaurarlo. Así muchas veces, amado, cuando tú no tienes esperanza y tu condición es irreparable, entiende que hay un Dios que solo espera que tú y yo levantemos nuestras manos y clamemos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí nos encontramos con aflicción, allí nos encontramos con conflicto, con desesperanza, con condiciones irreparables. Pero ¿sabe qué? No solamente tú, amigo que me escucha, vecino o ente o iglesia que me escucha, no solamente tú has enfrentado situaciones simbólicas o igual que esta que está presentando el pueblo de Israel. No solamente en el mundo físico. En el mundo físico ellos no tienen esperanza. También hay una situación en el mundo espiritual donde ellos no tienen esperanza de restaurar, porque efectivamente la destrucción del primer templo, de la primera gloria de Jerusalén, fue destruida en el año 1586. De tal manera que hay una destrucción, hay una ruina tremenda en el pueblo de Israel. Muchas veces Dios permite esto, amado, y es para hacer una mayor construcción en nuestra vida, la cual no podemos entender, y no solamente tú que estás en esa situación puedes dejar de entender. En el capítulo 22 del libro de los Salmos, allí encontramos a David, el dulce cantor de Israel, en esa misma situación. E incluso este Salmo 22 le llaman el Salmo de la Cruz, porque efectivamente, textualmente, fue la misma palabra que clamó Jesús en el libro de Mateo capítulo 27, su verso
45 en adelante, allí vemos a Jesús que literalmente es como si está recitando este mismo salmo. David se encuentra en conflicto mediante sus delicias y mediante la mano de Dios sobre él en juicio, porque la mano de Dios muchas veces viene para juicio y muchas veces viene para levantarnos, para catapultarnos y llevarnos a otro nivel de gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. David se encuentra allí, valga la redundancia, clamando y recitando. Él se encuentra desesperado, él se encuentra abandonado, él se encuentra dejado y botado muy lejos de la presencia de Dios. Denle un aplauso a Jesucristo, amado. Y literalmente vemos a David que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has puesto tan lejos de ti? ¿Por qué tan lejos mi salvación? No solamente tú que me escuchas, no solamente los que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra tienen esa situación. Se está hablando del hombre más glorioso del Antiguo Testamento, David, que por amor a él entonces viene la salvación a nuestra vida, viene la salvación y del linaje efectivamente, y por amor a David viene el Salvador a nuestra vida, Jesús de Nazaret, y él se encuentra desesperado y abandonado. Si consultamos el libro de Mateo capítulo 27, su verso 45 en adelante, efectivamente el verso 45 vemos a Jesús que recita la misma palabra en arameo: Elí, Elí, lama sabachthani. Es la misma palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y efectivamente en estos tiempos también hay personas que están viviendo esta encrucijada, conflictos indecibles, donde se encuentran turbados, confundidos, abandonados por la familia, abandonados por su madre, abandonados por la esposa o por el esposo, abandonados y botados de su trabajo, suspendido de su trabajo. Se encuentran en situaciones económicas difíciles, donde no le encuentran salida, donde no hay solución, donde su condición parece irreparable, donde no hay esperanza. Quiero decirte, amigo, quiero decirte que no estás solo. Estas situaciones llegan por 3 situaciones o para 3 temporadas. La primera temporada es porque somos hijos de Dios y Él quiere llevarnos a otro nivel. Muchas veces vemos que Dios nos permite pasar situaciones que ningún ente en todo el cosmos puede pasar, ni tiene la capacidad de tolerar y soportar esta situación. El primer lugar es para Dios llevarnos a otro nivel y sacar lo mejor de nosotros, porque lo mejor de nosotros no puede salir sino a través de un proceso fuerte. De un proceso donde se agotan todos nuestros recursos económico, físico, espiritual, emocional, donde agotamos todos los recursos aún de nuestra familia. Y nos encontramos abandonados tal cual David. Allí se encuentra perseguido por sus hijos, abandonado en el mundo espiritual. Se encuentra en los montes después de estar estable en un palacio. Él se encuentra huyendo, y no huyendo de cualquier persona. Está huyendo de entes que conocen su estrategia, de entes que saben cómo él pelea, de entes que saben cómo él se mueve, de entes que saben dónde se esconde, de entes que saben cuál es su fortaleza, de entes que saben cuál es su debilidad. De esa gente se encuentra corriendo David. Por ende, en su desesperación, tiene que escribir el Salmo de la Cruz. Este salmo literalmente lo vive Jesucristo después de unos casi 1000 años.
efectivamente 1000 años. Este salmo fue escrito en los años 970 antes de Jesucristo. Y efectivamente vuelve Jesucristo y lo coloca en los años 33 después de él. Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me deja aquí? ¿Por qué todos se burlan de mí? ¿Por qué me escupen? ¿Por qué me patean? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué ha quitado tu misericordia de mí? ¿Por qué ha quitado tu cobertura de Padre de mí? ¿Por qué ha quitado tu cobertura de Dios de mí? ¿Qué he hecho? No ha hecho nada. Lo que te estoy procesando para que esté y para llevarte a otro nivel, para que no tenga límite aquí conmigo. Te estoy procesando para que tenga y se maximice tu autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. Ese es el proceso. No ha hecho nada. Es que ha calificado para yo dejarte solo y sacar lo mejor de ti en el mundo espiritual, en el mundo económico, en el mundo emocional, en el mundo psíquico. Yo quiero sacar lo mejor de ti y solamente puedo sacar lo mejor de ti a través de este proceso de sentirte solo, de sentirte abandonado, de sentirte que no hay esperanza, de sentirte que no hay solución y de tocar fondo y entender que no hay reparación. La ciencia no puede reparar. La ciencia no puede darte esperanza. Nadie puede acudir por ti. Has agotado todo tu recurso. Por ende, ha tocado fondo y califica para verme la cara. Asimismo se encontró David. Y allí estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, cautivo bajo la máxima autoridad del entonces, de los años 500 antes de Jesucristo. Nabucodonosor II no tiene misericordia. No conoce al pueblo ni la autoridad judía. Nabucodonosor I, pues sí conoce a Daniel. Nabucodonosor II no conoce a nadie. Y es cruel con los judíos. Y está viviendo una semejanza de los años 1400 antes de Jesucristo, allí con Moisés en Egipto. Hay una desesperación cruel. Hay un maltrato inhumano. Y están desesperados y los gritos de ellos llegan al cielo. No importa cómo esté gritando, grita si hay que gritar. Efectivamente, en el libro de Mateo capítulo 27, su verso 50, vemos que Jesucristo dio el último grito. Grita con fuerza. Si te encuentras en esta situación, grita, enciérrate y grítale al Padre. No le grite al diablo, no le grite a la situación, grítale al Padre. Valga la redundancia, puede consultar el libro de Mateo capítulo 27, su verso 50. Allí es cuando Dios Jesucristo da el último grito y es cuando las rocas se rompen. Es cuando el velo se abre en dos mitad, de arriba a abajo. Es cuando las rocas se rompen y los muertos, los santos que duermen, salen. Es cuando la tierra se estremece. Es cuando el sol tapa su rostro y no da su luz. Es cuando hay un eclipse solar de 3 horas. Así que puede gritar que con ese ruido, ese mismo ruido, el libro de Mateo no habla que el último rugido, nos dice el libro de Marcos que fue cuando él dice: consumado es, terminado es, acabado es el proceso. Vas a llegar a la situación que tu proceso vas a acabar en victoria si no le llora al diablo, si no te iguala la situación, si no te iguala al ente que Dios está usando para procesarte. Porque muchas veces Dios permite usar a nuestros hijos, usar a nuestro cónyuge,
usar a nuestra madre o padre, usar a nuestro jefe o amigo, o usar a alguien que le tenemos estima, o que le amamos, le respetamos y tenemos compromisos con él. Muchas veces Dios usa a quien tú más amas. Efectivamente es el ente que califica para procesarte. Y mientras que todos se burlaban de David, él caminaba corriendo para las montañas, y los vecinos que le veían se burlaban de David. Y le decían ahí, coge ahí, león derramador de sangre. Le decían palabras indecibles. Y David lloraba. Camino a las montañas a esconderse de su hijo Jonathan, él no decía, él no escribía, pero gritaba, su corazón rodaba, en los talones de sus zapatos su corazón tropezaba. Y él decía, Dios mío, pero un Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Muchas veces olvidamos los procesos que nos ha llevado a donde estamos. Y sí tenemos proceso. Y este es el segundo punto de por qué llegan estas situaciones a hacernos tocar fondo. El primero es para Dios llevarnos a otro nivel, tal cual el cuadro de Jesucristo. El cuadro de Jesucristo, Jesucristo no pecó nunca, no ofendió nunca. Los 33 años de Jesucristo fueron de honra, fueron de gloria, fueron de santidad, fueron de verdad, fueron de justicia, fueron de un ejemplo digno de seguir hasta ahora, para seguir y honrar a Dios. Desde su nacimiento hasta allí en la tumba, vemos como uno de sus últimos suspiros fue: perdónale, Padre, perdónale. Nunca se igualó ni nunca vio a quien le estaban latigando, a quien le estuvieron clavándose en la cruz. Él no lo vio, sino que lo cubrió con su protección divina. Perdónale, Señor, perdónale, porque ellos no saben lo que hacen. Por favor, Señor, perdónale. Ven, no se igualó, por ende es digno de ser imitado 100% para honrar a Dios. Él no falló contra su Padre, por ende es digno de decir: lava sabatani, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Así que buscar a Dios, no te detenga aunque esté pasando el peor de los procesos. No te detenga aunque esté pasando la peor de la situación. Da más a Dios, honra más a Dios, busca más a Dios, intima más con Dios. Porque Dios está trabajando a tu favor para sacar lo mejor de ti y hacer de ti un logo, hacer de ti un ejemplar de seguimiento. A veces llegan situaciones a nuestra vida en un % harto de toda la humanidad, y retrocedemos y nos igualamos a la situación y perdemos la gran bendición que ya tiene un 90% a nuestra ventaja. Y retrocedemos y nos igualamos. Pero en esta mañana quiero decirte, amado hermano que me escucha, que no retroceda ni te detenga. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabe. Tú lo sabes, Dios. Tú lo sabes todo. Yo no lo sé, ni puedo entender. No puedo ver, nunca he escuchado, ni nunca he tenido la oportunidad de que tú me reveles si vivirán estos huesos. No lo sé, tú lo sabes. Allí volvió Dios a efectuar el mismo método que usó en el libro de Génesis capítulo 2, su verso 7. Le dijo: sopla, dile huesos, háblale a los huesos. Y allí se reunieron sus huesos con sus huesos. Ellos mismos se acomodaron. Ellos mismos se soldaron. Ellos mismos se construyeron en carne, y vino carne.
Y llegó carne y se formó ese cuerpo, se formó esa estatua. La misma estatua que él formó para formar a Adán del polvo, así se formaron. Y se formó un gran ejército. Pero no había espíritu. Luego de tomar el muñeco, él sopló espíritu de vida en Adán. Y cuando se formó el ejército, entonces sopla ahora espíritu de los cuatro vientos. Y vino el espíritu sobre ellos y fue un gran ejército. Es que lo imposible no existe para Dios. No existe lo imposible para Dios. No importa tu condición. No importa la crisis. No importa el conflicto. Sé que a veces no hay esperanza. Y tú mismo o tú misma entiendes que tu condición es irreparable. La ciencia no tiene solución. La economía tampoco. El sistema tampoco. La medicina tampoco. No hay solución. Por ende, es necesario que nosotros entendamos que tenemos un Dios a quien clamar. Y Él está ahí para honrarnos, para decirnos: estoy contigo. David no estaba muy viejo. David murió de 70 años. Un hombre de 70 años, cuidándose y con todas las facilidades de un rey, no está viejo. No importa la época, no importa, no está muy viejo. Pero David a los 60 años ya no se podía valer. A los 50 y pico ya no se podía valer. A causa de que sus huesos tenían osteoporosis. Sentía que sus huesos se quebraban. Tenía cáncer en los huesos. Y él gritaba: ¿por qué? ¿Por qué me ha abandonado Dios? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? Yo sé que muchos en este tiempo, en esta situación, y muchos, un gran por ciento alto, se encuentran en la situación de David, abandonado por Dios. Dios no te abandonará nunca. Se olvidará de la madre de aquel que dio a luz para compadecerse de él y tener misericordia, aunque ella olvide. Yo nunca, 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 nunca me olvidaré de ti. El segundo punto por lo que llega procesos indecibles a nuestra vida, situaciones que nos encontramos abandonados, sin esperanza, es para la restauración de un desliz o la restauración de un mal paso o de un pecado o de una ofensa contra Dios. Para Dios sacar de nosotros ese hombre santo, ese hombre renovado, es necesario desbaratarnos como el alfarero desbarata el barro y hace una nueva vasija. Si cometiste algún desliz o alguna falta contra Dios y está pasando un proceso, dale gloria a Dios. Honra a Dios, porque es que te ama y te está desbaratando para hacer de ti un nuevo ente, un nuevo pastor, un nuevo evangelista, un nuevo amigo de Dios, un ente con autoridad en el cielo y unción en la tierra. Él está preparando de ti esa nueva vasija para que brille en ti la misma gloria de Él. Gloria a Dios. Te amo, Dios. El tercer punto por lo que llegan los procesos indecibles que nos hacen tocar fondo es por la rebeldía en contra de los llamados, en contra del llamado en tu vida. Allí nos encontramos con Jonás. Él no quiso obedecer la voz de Dios. Él no quiso cumplir la agenda que Dios le había trazado. Por ende, se encontró en el peor de los procesos. Allí en el vientre del pez, él estaba clamando:
¿Había esperanza para Jonás en el vientre del pez? No. No había esperanza para Jonás. Allí luchando con los demás pececitos tragados por el pez. ¿Había esperanza? No. Envuelto en las algas marinas. Allí había esperanza, donde no había oxígeno, donde solamente la mano de Dios estaba allí con él. ¿Había esperanza? No había esperanza. ¿Había cómo reparar el daño? No había cómo reparar. La condición de Jonás era irreparable. Pero entiende que es una bienaventuranza que Dios nos corrija en medio de la rebeldía. Porque para Dios lo imposible no existe. Y siempre está ahí para bendecirnos y para mostrarnos su poder. Siempre está ahí para decirnos: yo tengo poder sobre la muerte. Yo tengo poder sobre el mar. Yo tengo poder sobre la enfermedad. Yo tengo poder sobre tu economía. Yo tengo poder sobre tu físico, sobre tu salud. Yo tengo poder sobre el qué dirán. Yo tengo poder sobre la burla. Yo tengo poder sobre el sol y puedo girarlo a mi favor. Yo tengo poder y nunca me olvidaré de ti. Nunca. Así que, amado, si te encuentras en una condición irreparable, entiende esto, que Dios está ahí. En esos momentos difíciles, mientras que Babilonia brillaba con su poder e imponía en todas las naciones, era el reino mundial, se levantaba un pequeño hombre llamado Cirito. Él comenzó siendo Cirito, pero terminó siendo llamado Ciro el Grande. Comenzó su reinado en los años 580 antes de Jesucristo, y conquistó a Babilonia y le arrebató a Israel, le arrebató a Judá y lo hizo libre. Ahí fue cuando se cumplió la profecía de Ezequiel capítulo 37. Israel, Jerusalén no tenía esperanza porque no había quien pudiese con Nabucodonosor y Babilonia. Pero se levantó Ciro, chiquito, pero se hizo grande. Conquistó toda la región. Conquistó a Babilonia y libertó a Jerusalén e Israel. Y le dio la oportunidad de construir templo, de construir la ciudad, de levantar y desaparecer la ruina. Así que Dios está preparando un paladín para ayudarte. Dios está preparando un tema para libertarte. Dios está preparando un ambiente para decirte: yo soy tu Dios y estoy contigo. Yo soy tu Dios y nunca me olvidaré de ti. Yo soy tu Dios y nunca te quitaré de mi vista. Nunca me apartaré de mi vista. Siempre está escrita en la palma de mis manos. Y delante de mí siempre están tus muros. Siempre están tus dificultades. Siempre están tu crisis delante de mí. Así que nunca te perderé de vista. Y se levantó Ciro y pudo materializar literalmente y espiritualmente esos huesos secos de Israel esparcidos. Estaban esparcidos y secos en gran manera. No había esperanza y su condición era irreparable. Y se levantó Ciro. Dios está preparando un Ciro para ti. Un Ciro insignificante, y de repente tú dices: de ahí no puede salir nada bueno. De ese, no. Pero Dios está preparando un Ciro para libertarte, para darte la victoria en todo tu sueño, en todas tus visiones, en toda tu propuesta para honrar a Dios. Dios está preparando un Ciro espiritual. Un Ciro que entienda que hay que conquistar las naciones paganas y soyugarla y libertar las naciones, libertar el siervo de Dios, libertar la sierva de Dios, libertar al hombre que ama y busca cómo honrar a Dios. Así que tu Ciro ya tiene cuerpo, tu Ciro ya tiene fama, tu Ciro se está acercando. No te detengas, sigue dando lo mejor a Dios y verá que cuando tu condición es irreparable, ahí llega tu Padre que te ama, que pagó por ti.
También Jesucristo se encontró en ese mismo peldaño donde tú te encuentras ahora. Él fue un modelo después de llegar esos años pasados del Viejo Testamento. Él vino aquí, también gritó, también clamó, lloró amargamente: Dios mío, Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? No está abandonada. Solamente Dios te está dando la gran oportunidad, o la mayor de las oportunidades, de tocar fondo para levantarte indetenible e implacable. Porque solamente los que tocamos fondo, los que tocan fondo, solamente ellos tienen el potencial de no volver a arrastrarse, de no volver a caer, y de entender de todas las veces que haya síntomas que te llevan a decir: yo estuve ahí, yo vengo de ahí. Él permitió que yo me revuelque, Él permitió que yo me meta ahí, y estoy aquí, y yo te entiendo. Entonces entenderá al otro que está en el lugar que tú estuviste y que de ahí viene, y tendrá ese espíritu de padre, ese espíritu de restauración, ese espíritu solidario, ese espíritu de compatibilidad, lo tendrá en ti, y podrá ayudar a todos los que se encontraron o se encuentran allí donde tú estuviste. Para eso Dios nos prepara en diferentes situaciones indecibles, y que solamente tú sabes lo que Dios está haciendo contigo. Así que no te desesperes, no suelte la toalla, sigue peleando, que tu ayudador está cerca. Él es tu ayudador. Él te dice: yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, y por ende al final seré tu galardón, yo seré tu corona. Es Él nuestra promesa de gloria, es Él nuestra promesa de victoria. Por ende, no nos detengamos, sigamos luchando, que no es con tu fuerza, no es con la fuerza nuestra, es con la fuerza de Él, la cual es inagotable. La fuerza y el refugio, la ayuda de Él es inagotable. Por ende, tu condición, la reparación la tiene Dios. Dios le bendiga, amado. Dele un aplauso a Jesucristo. Y hasta aquí esta gran parte dirigida por el corazón de Dios. Gloria a Dios.